El circuito urbano de Bakú es una de las pistas más retadoras y emocionantes del calendario de Fórmula 1. Sus características y desafíos únicos la convierten en una de las favoritas de los fanáticos, ya que permite ver la precisión con la que los pilotos deben de llevar sus monoplazas. Cada curva de este circuito es una oportunidad para arriesgarse a obtener el mejor tiempo o terminar contra los muros. Bakú se ha convertido en una carrera importante en el deporte, además de que ha ayudado a colocar a Azerbaiyán en el mapa como destino de eventos internacionales. Nosotros no sabíamos colocar a Azerbaiyán en el mapa antes, así que el circuito ha logrado su cometido. Si tú tampoco sabes dónde está Azerbaiyán, aquí te dejamos este mapa. Siendo sinceros, creo que muchos ni siquiera sabíamos que Azerbaiyán existía. La historia del circuito comienza en 2012 cuando los organizadores del GT, Gran Turismo para los nuevos, llevaron el City Challenge a la ciudad de Bakú. Esta carrera se llevó a cabo en un circuito callejero temporal alrededor de la Casa de Gobierno, uno de los edificios más importantes de la ciudad, sede de varias secretarías de Estado o ministerios, con los pits, el paddock y la salida directamente en la Plaza de la Libertad, que es la mayor plaza urbana en Azerbaiyán. Pese a que el evento fue un éxito con más de 42,000 espectadores, se originó un caos vial ya que una de las vías principales se cerró para la pista, lo que provocó largas demoras para los automovilistas. Esto no sería un problema en Ciudad de México porque ya es común que se cierre Reforma. Este caos puso en evidencia la necesidad de cambiar la ubicación del trazado para los siguientes eventos. En 2013 se eligió una nueva ubicación más abajo en el Paseo Marítimo y aprovechando más el amplio bulevar que lo recorre. Para la carrera del 2014 se hicieron revisiones al recorrido resultando en cambios que redujeron la longitud de la vuelta y que fueron bien recibidos por los conductores, quienes informaron que la pista fue una de las más desafiantes que habían encontrado. Sin embargo, esta evolución del circuito se vino abajo cuando en 2014 se anunció el acuerdo entre la ciudad y la Fórmula 1, por lo que la atención se desplazó de inmediato a los preparativos para el nuevo circuito, y la final del campeonato de GT tuvo que eliminarse del calendario del 2015. De nueva cuenta se escogió al ya conocido Hermann Tilke. Sí, el mismo de Hermann Tilke que ha salido en otros videos. Si no saben de lo que hablo, pueden ver los otros videos de esta serie en el canal. Regresando a lo que estaba, se escogió a Tilke para diseñar el nuevo circuito, con la idea de incluir tantos monumentos históricos de la ciudad como fuera posible. Y en 2016 se inauguró el primer Gran Premio en Bakú. Al igual que con todos los circuitos urbanos nuevos, hubo problemas iniciales en el primer año. Pirelli reveló que el 90% de los neumáticos traseros utilizados en los entrenamientos libres se habían cortado porque los pernos que aseguraban los bordillos al suelo no estaban lo suficientemente perforados. Además, Valtteri Bottas se vio obligado a perderse la tercera sesión de práctica después de que su auto golpeó una tapa de desagüe suelta, causando daños significativos a su Williams. Cosa similar ocurrió en 2019 cuando George Russell golpeó una tapa de desagüe en su Williams. George Russell es el tipo de piloto que hace lo necesario para impresionar a Mercedes, y si Bottas golpeó la tapa, él también lo iba a hacer. A pesar de esto, los pilotos han elogiado el circuito en general, disfrutando tanto de su desafío como de las posibilidades de adelantar a lo largo de las secciones largas y planas. Sobre esto, Daniel Ricciardo comentó esta sabia y profunda reflexión. Bakú es diferente a otros circuitos urbanos, porque hay lugares por los que puedes pasar. En realidad, hay muchos lugares donde puedes pasar, a diferencia de Mónaco y Singapur, donde realmente no hay lugares donde puedas pasar. Todavía hay críticas sobre el recorrido, particularmente en torno a la entrada al pit lane. En 2021, Nico Rosberg dijo que era uno de los lugares que siempre encontró más peligrosos de todo el año, gracias al frenado repentino requerido a lo largo de una de las secciones de la pista más rápidas en la Fórmula 1. Sin embargo, el entonces director de carrera, Michael Masi, desestimó las afirmaciones y dijo que el circuito cumplía con todos los requisitos de seguridad establecidos por la FIA. Parece que después de esto los árabes decidieron poner a prueba los requisitos de seguridad de la FIA, y es así como tuvimos el circuito de Jeddah en 2021, uno de los circuitos más peligrosos del calendario. Vamos a comenzar la ficha técnica de Bakú mencionando su longitud, la cual es de 6 kilómetros y 3 metros, haciendo de Bakú uno de los circuitos más largos del calendario. De hecho, era el circuito callejero más largo, hasta que se estrenó Jeddah en el año 2021. Durante la carrera se dan 51 vueltas alrededor de la pista, lo que hace que la longitud total de la carrera sean de 306 kilómetros y 49 metros. El récord de vuelta lo marcó Charles Leclerc en el año 2019. El tiempo fue de 1 minuto, 43 segundos y 9 milésimas. Aunque es un circuito urbano, los coches que se estrenaron en el 2022 alcanzaron velocidades superiores a los 330 km por hora en la recta principal, que mide 2.22 kilómetros. También hay tramos lentos alrededor de las antiguas murallas,
La pista en las curvas 8, 9 y 10 no supera los 7 metros de ancho, lo que significa que la configuración del automóvil implica un compromiso entre tener una buena velocidad máxima y suficiente carga aerodinámica para hacer frente a los lentos giros de 90 grados. Datos rápidos del circuito callejero de Bakú. El circuito pasa por el castillo de Bakú, el cual desde el año 2000 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por lo cual los muros del castillo cuentan con una protección sumamente cuidadosa. Bakú tiene la recta más grande del calendario de la Fórmula 1, con una longitud de 2.2 kilómetros. El primer Gran Premio en este circuito se llamó Gran Premio de Europa, pero desde el 2017 cambió su nombre a Gran Premio de Azerbaiyán. Este circuito nos ha dejado grandes momentos, desde accidentes bajo safety car, toques entre compañeros de equipo, pinchaduras de neumáticos, hasta errores que han costado victorias. Como cuando en 2017 Vettel y Hamilton se tocaron estando bajo safety car. De igual forma, en 2018 Grosjean se impactó en el muro estando bajo un safety car que provocaron Verstappen y Ricciardo al tener un accidente siendo compañeros de equipo. Ni cómo olvidar cuando en 2021 un error en el reinicio de la carrera le costó la victoria a Lewis Hamilton. Solo ha habido una configuración de trazado en este circuito. Esta pista tiene 3 secciones claramente diferenciadas. La primera es una serie de rectas cortas y giros de 90 grados en el centro de la ciudad. La segunda es la sección desafiante y técnica alrededor del perímetro de la ciudad vieja amurallada. Y la tercera es una recta de poco más de 2 kilómetros por el Bakú Boulevard que regresa al inicio. Lo que quiere decir que el circuito se parece al trabajo en equipo donde cada integrante hizo su parte y las juntaron momentos antes de entregarlo. Y eso ha sido todo por este video. Te recordamos que si te gustó, puedes encontrar más videos como este en este canal. Nos vemos en el circuito, hasta luego.